Hola, bienvenidos a la segunda lección de puntos cardinales para la creación cinematográfica. En este momento ustedes ya tuvieron que haber hecho los dos ejercicios que se dejaron en la lección anterior, donde comparábamos el cine de comedia romántica, con el cine de thriller, suspenso o misterio. En el caso de la comedia romántica, observamos cómo estaba utilizado el lenguaje, empezando casi siempre con tomas muy abiertas, con tomas desde planos de ubicación, donde veíamos las calles, la ciudad, Nueva York, algún tipo de paisaje. Después pasábamos a planos generales, donde veíamos ya la locación, como el departamento, la oficina, la calle, la plaza donde se desarrolló la historia. Y más adelante pasábamos a planos, plano medio y luego close-ups con cada uno de los personajes, y terminábamos la primera secuencia. En ese modo podíamos ver dónde era la locación, cuáles eran los personajes principales y cuál era su interacción. Algo muy distinto ocurría con el cine de misterio, de terror, de suspenso. En ese caso, casi siempre comenzábamos con planos mucho más cerrados, como inserts, close-ups o medium shots. Y poco a poco íbamos abriendo las tomas para ver dónde se desarrollaba la historia. Lo que pasaba con esto es generar un poquito más de misterio desde el inicio. Por ejemplo, una persona está siendo observada desde una ventana. Una persona está arrojando algo hacia algún lugar o escondiendo alguna cosa. O están escribiendo algunos papeles y lo guardan en algún lugar. Todo esto hace que mientras nos vayamos abriendo, el misterio se va generando. Son dos formas muy básicas de poder empezar a contar una historia, donde vamos de lo más amplio a lo más cerrado o de lo más cerrado a lo más amplio. No quiere decir que sea la única forma de contar las historias. Quiero decir que son técnicas que ya se han utilizado mucho en la industria del cine. Ahora bien, comencemos con el segundo tema, los ángulos de cámara. Casi siempre que tú colocas una cámara, se coloca de una manera horizontal, de esta forma, para poder ver todo el espacio totalmente estable, bien marcado. Pero muchas veces la cámara es colocada también viendo hacia arriba, hacia abajo, totalmente hacia abajo o totalmente hacia arriba. Estos tienen nombres distintos. Por ejemplo, cuando la cámara está colocada viendo inclinado hacia abajo, se llama toma picada. Este tipo de toma nos puede funcionar como un referente visual. Por ejemplo, cuando alguien voltea hacia abajo a ver algún objeto que está en el piso, o voltea desde un balcón y ve a la persona que está abajo, se asoma desde un edificio, etc. Esos ángulos son colocados para demostrarnos el punto de vista del personaje del cual estamos hablando. Sin embargo, hay una función narrativa que también nos puede funcionar con estos tipos de planos. Una de ellas es ver a la persona mucho más chica, con menos poder, sintiéndose humillado, por ejemplo, o sintiéndose pequeño frente a una situación. La cámara se coloca de manera diagonal hacia abajo y la persona queda en un plano donde se ve mucho más chico que el otro personaje. A pesar de que los dos personajes están hablando a la misma distancia, si uno está grabado hacia abajo, se va a sentir más chico que el otro. El segundo ángulo de cámara es cuando la cámara está colocada viendo hacia arriba, de manera diagonal también, pero ahora viendo hacia arriba. Este tipo de plano se llama contrapicado. También nos sirve como referencia visual cuando queremos observar desde abajo a la persona que está en el balcón, o cuando vemos algo que está pasando a lo lejos, en el horizonte. También lo podemos ver cuando observamos la luz, cómo está prendida, o algún objeto que está en el techo. Pero de la misma forma que la toma anterior, nosotros podemos hacerlo hacia otro personaje y este personaje se va a ver mucho más grande. Un ejemplo de esto es la primera toma realizada por Terry Gilliam para el tráiler de Lost in La Mancha, donde él quería que unos personajes se vieran como gigantes, representando los gigantes que eran los molinos de viento en el Quijote. Estos personajes eran personas, sí, un poco robustas, de estatura más o menos alta, pero estaban grabados casi con la cámara desde el piso hacia arriba, haciéndolos ver mucho más grandes de lo que son y que parecieran que sí eran los gigantes. Otro de los planos más utilizados en el cine es la toma cenital, cuando la cámara se coloca de esta manera, de manera vertical, hacia los personajes. Podemos observar cómo hay tomas que parecen hechas en un videojuego. Uno de los ejemplos es el recorrido que hace el carro en la película Zodiaco. La toma es totalmente cenital y vemos cómo va recorriendo el carro por todas las calles. Otro de los ejemplos es esta escena de Inglourious Basterds, donde ella sale y la cámara lo sigue, pero desde arriba.
Otro de los puntos utilizados cuando vemos toma cenital, por ejemplo la película Dogville, donde las calles están marcadas por puras líneas en el piso. Al inicio de la película nos muestra una toma desde arriba, una toma cenital, donde podemos observar el mapa de toda la ciudad, de todo el pequeño pueblo. Es la llamada una vista de Dios, nombrada así por Alfred Hitchcock. Él decía que toda la cámara siempre iba de la manera horizontal, como nosotros vemos, pero cuando había una cámara que veía a los personajes desde arriba, era una vista de Dios, una vista de un personaje omnipresente que podía observar toda la acción desde un punto sin involucrarse en lo que estaba ocurriendo. Para más información sobre este tipo de toma, lo pueden observar en el link que está adjunto en la lección. Ese tipo de toma también puede ser una referencia visual. Si alguien está en un piso muy alto y ve hacia abajo desde un balcón o desde alguna ventana, puede observar cómo la gente camina desde abajo. Esa también es una toma cenital. Su contraparte es la toma nadir, cuando la cámara ve hacia arriba. Esta cámara es un poco más difícil de utilizar. Casi nadie la utiliza en su lenguaje cinematográfico. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ver hacia abajo, desde algún edificio, que ver hacia arriba, ya que siempre tenemos el piso de por medio. Puede ser una referencia visual, también si alguien está parado abajo del Empire State y voltea hacia el cielo, esa toma puede ser una toma nadir. O si vemos un avión pasar en el cielo y volteamos y se coloca una cámara de esta manera, también podemos observar una toma nadir. Sin embargo, hay personas que lo utilizan de una manera mucho más estética, por ejemplo, colocándola abajo de un vidrio en una mesa cuando el personaje pone algún vaso o cuando alguien está parado y lo vemos desde abajo completamente. Es una toma truqueada donde realmente no podría ir la cámara, sin embargo, el cineasta la logra poner. Hay veces que le da demasiada riqueza a la cinematografía. Cuando hablamos de un plano normal, este nunca se menciona en un guión técnico, ya que la cámara se da por obvio que siempre va de esta manera, horizontal. Ahora bien, hay veces que nuestra ubicación de la cámara no es horizontal totalmente, sino que puede ir un poco inclinada. Cuando la cámara se inclina, nos desestabiliza un poco la imagen, nos da algo de movimiento, de rudeza, se ven algunos elementos mucho más grandes que otros, nos desconcierta un poco. Este tipo de plano se llama plano holandés. Y es un plano con un tipo de estética muy peculiar y que es utilizado en muchas películas. Una de las cosas también muy utilizadas en conjunción con los tipos de plano y los ángulos de cámara es la perspectiva forzada, cuando haces que un objeto parezca mucho más grande o mucho más chico de lo que en realidad es. Por ejemplo, el comercial de los Oscars con Neil Patrick Harris. Hi there, I'm Neil Patrick Harris. Join me as I host the Oscars. It's looking like it's going to be an amazing show. Anything can happen. Anything. Si lo regresamos, podemos observar cómo la estatuilla de los Óscares es de tamaño real. Está colocada en el frente de la cámara, mucho más pegado al objetivo, haciendo que parezca más grande de lo que es. Neil Patrick Harris está hasta atrás, haciéndolo ver mucho más chico y pensando que la estatuilla es una estatua gigante. La escalera que está colocada ahí es una escalera miniatura, pero él sube una estructura pintada de blanco al fondo del escenario, haciéndolo parecer que está subiendo una escalera y está limpiando la estatua. Una vez que él se acerca hacia la cámara, podemos descubrir todo el truco. Otro de los ejemplos es El Señor de los Anillos, donde no todo es CGI, no todos son efectos especiales. Hay muchas cosas que son perspectiva forzada y que pueden observar en el video que les adjunto en la sesión. El mismo ejemplo que vimos con Terry Gilliam es una perspectiva forzada. Este tipo de planos son utilizados desde que Méliès llevó los trucos de magia hacia el cine. Y lo podemos observar en ese truco de magia hecho para celular. Hi, I'm Marco Tempest. This is a first in a series of videos where I show you my magic with my cell phone camera. Everything you see is exactly the way my cell phone camera saw it. There's no editing and no video tricks at all. So this is it, here we go. Hey guys, that's a very good looking umbrella. You mind if I borrow it for just a moment? Is that alright? I'm gonna pass you the camera phone, just like this. And you can shoot this for me. Alright, can you still see the umbrella? Yeah. Okay, ready? Here we go.
Now watch. Whoa. Can I give that back to you? Yeah, and let me have the camera. Whoa. The illusion makes everybody look little. That's the key. That's the key. It makes you look little. Yeah. Lo regresamos un poco y vemos como en el momento en el que él levanta la sombrilla, hay una sombrilla mucho más chica que es la que aparece frente al lente. Nosotros no vemos la otra parte de la toma, lo que hace que se vuelva un truco de magia. Interesante, ¿no? Hay otro cineasta que también utilizó mucho este tipo de truco con perspectiva forzada, que fue Karel Zeman, un director checo que hacía muchas animaciones e interacción entre personajes reales y cosas miniatura. Por ejemplo, toda su película que hizo sobre los dinosaurios. Hay un link también al final de la lección donde ustedes pueden observar los trucos de cámara que utilizó Karel Zeman. Disculpen que el video no esté subtitulado, pero simplemente con ver las imágenes ustedes pueden entender su lenguaje. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya agradado y que puedan aplicarlo en sus ejercicios. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias.